en una minusválida de sus derechos políticos. Estos son posiciones absurdas de políticos muy limitados que quieren buscar permanentemente distraer la atención con este tipo de comentarios. Carolina, en estos momentos el congresista se estaba colocando su retorno para que tú le puedas hacer las consultas. No, congresista Huatas, en realidad lo que queríamos era un poco ver, ¿no?, cómo ve los ánimos hoy a raíz de la presentación del presupuesto para el próximo año. Sin duda hay la mejor actitud por parte de algunos parlamentarios, pero la oposición, a raíz de esos hechos, como usted mencionaba, seguro se va a poner crítica con varios puntos. No, sí, Carolina, hola, perdón. ¿Cómo Sí, está? definitivamente esto se va a poner muy duro. Pero a nosotros no nos preocupa, o sea, lo peor que puede pasar es que se apruebe el presupuesto tal cual vino de parte del gobierno, con lo cual se pierden 6 meses de trabajo de la Comisión de Presupuesto, que perjudica a todo el Perú. Ahora, a mí no me cabe la menor duda que la oposición, especialmente el fujimorismo y el aprismo, están en una campaña de buscar desestabilizar al país. Si ellos ponen problemas en el debate y en la aprobación del presupuesto, logran su objetivo de generar más inestabilidad, más problemas con las regiones, más problemas con los gobiernos locales. Yo espero que finalmente prime la cordura y no nos dejemos vencer por estos inestabilizadores y estos conspiradores que están con las armas blandiéndolas permanentemente, ¿no? Y ahora que está hablando justamente de eso, de las críticas que surgen y todo, en torno al caso López Meneses, y se viene planteando, como sabemos, el tema de investigarlo, esto desde los años 90, ¿no? Y han surgido varias críticas, hemos escuchado precisamente a congresistas fujimoristas, a congresistas de la bancada de concertación parlamentaria también decir que por qué indagar y llegar a tanto tiempo atrás si lo que estamos viendo es lo que está pasando en este gobierno. ¿Qué apreciación tiene y respecto a la conformación del grupo de trabajo en torno a este tema? Mira, Carolina, yo creo que primero la comisión que se ha aprobado sí permite ir hasta el año 90. O sea, la comisión que se ha aprobado no tiene fechas, no tiene ningún tipo de limitaciones. En segundo lugar, yo quiero reiterar algo que denuncié el día de ayer. El partido aprista blindó a un general y a un teniente, a un coronel y a un teniente general vinculados a López Meneses cuando hubo el escándalo de este almuerzo en un restaurante Fiesta. Esos dos generales viajaron pagados por una empresa vinculada a López Meneses a comprar armas, y resulta que esas armas que compraron posteriormente sobrevaloradas y denunciadas por Donaire, a estos señores se les separó temporalmente del cargo y estuvieron y ascendieron durante el gobierno aprista. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo como pretende el APRA. El APRA está hasta el cogote metido con López Meneses y con el montesinismo, y gracias a Dios la moción que se ha aprobado permite ir hasta la raíz más profunda. Si tenemos que ir al año 85, tendremos que ir al año 85, pero tenemos que desterrar estas prácticas montesinistas que están destruyendo la democracia en el Perú. Bueno, el tema sería más que hablar de épocas específicas, es de llegar al fondo del asunto, y como dice usted, eso se va a ir, ¿no?, encontrando en el camino. Pero además hay fuertes críticas luego de que la primera dama de la nación, Nadine Heredia, se pronunció al respecto, y justo también desde algunos medios de comunicación se han hecho duras críticas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Ha visto la portada del diario El Comercio? Mira, si hacemos un seguimiento de cuál es el comportamiento del diario Naranja, yo creo que todos los partidos políticos tienen derecho a tener todos los medios de publicación que quieran, yo los respeto, pero hay que entender de dónde viene, ¿no? O sea, esta campaña viene de parte de un medio que está absolutamente identificado, es un medio que tiene una tendencia política claramente declarada, y es la opinión de ellos están haciendo campaña política, ellos están informando, pero tienen todo el derecho a hacerlo. Acá en el Perú existe libertad de empresa, existe libertad de prensa, y ellos con su plata pueden hacer lo que quieran. Yo los felicito a los fujimoristas por tener tanta presencia en los medios. Bueno, está Huatas. Muchas gracias entonces por declarar para nosotros, y estaremos muy atentos entonces a su participación. Gracias.